Bienvenidos a Matemáticas con Ana. Vamos a trabajar el tema de ángulos en la circunferencia. Nos dice el ejercicio: considera que en la figura siguiente el ángulo A mide 5x, ángulo B 4x y ángulo C 3x. Determina la medida de arco A, arco B y arco C. Entonces vamos a ir marcando las medidas que tenemos. Nos dice primero que el arco A mide 5x. Ángulo A. Nuestro ángulo A, este sería mi primer ángulo. Este ángulo de aquí mide 5x. Luego tenemos el ángulo B. El ángulo B mide 4x. Vamos a marcar nuestro ángulo B. Mide 4x. Y por último tengo el ángulo C. Mi ángulo C mide 3x. Este ángulo C mide 3x. Entonces tenemos la medida de los tres ángulos. Tengo la del ángulo A, del ángulo B y del ángulo C. Y estos tres ángulos son los ángulos interiores de un triángulo. Y los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces mi ecuación me quedaría 5x más 4x más 3x es igual a 180 grados. Vamos a resolver la ecuación. Vamos a sumar 5 más 4x me da 9x, más 3x me da 12x. Igual a 180. El 12 está multiplicando, pasa dividiendo. X es igual a 180 entre 12. Vamos a dividir 180 entre 12 y me da 15. Ya tengo el valor de x vale 15. Entonces voy a sustituir el valor. Tengo que mi ángulo A mide 5x y voy a sustituir el valor. Va a ser 5 por 15 y 5 por 15 me da 75 grados. Voy a sustituir ahora en el ángulo B. Mi ángulo B mide 4x. Voy a sustituir 4 por el valor de x, que es 15. 4 por 15 me da 60 grados. Y por último voy a sustituir el valor del ángulo C. Y mi ángulo C mide 3x. Sustituimos 3 por 15 y mide 45 grados. Entonces ya sé la medida del ángulo A. El ángulo A mide 75, el ángulo B mide 60 y el ángulo C mide 45 grados. Si nosotros sumáramos esos tres ángulos, si sumamos 75, 60 y 45, nos daría la suma de 180 grados. Hasta ahorita
Ya conocemos el valor de cada uno de los ángulos, pero lo que estamos buscando es la medida de los 3 arcos. Mis arcos, buscamos arco A, arco B y arco C. Y te recuerdo que este es un ángulo inscrito y esta es la medida de su arco, la que está enfrente. Y el arco mide lo doble que el ángulo inscrito. Por lo tanto, si yo quiero encontrar ángulo A, arco A, tendría que ser lo doble del ángulo A. Y lo doble de mi primer arco, arco A, sería igual a lo doble de 75 grados. Y lo doble de 75 grados es 150 grados. Ahora vamos a encontrar lo doble de el arco B. Si este es mi ángulo B, que es un ángulo inscrito, su arco que está enfrente mide lo doble. Si aquí mide 60 grados el ángulo B, su arco va a medir lo doble y lo doble de 60 es 120 grados. Por último, nos vamos a el arco C. El arco C, conozco el ángulo C, que es el ángulo inscrito, y su arco que está enfrente mide lo doble. Si este mide 45 grados, lo doble de 45 grados es 90 grados. Si nosotros quisiéramos sumar arco A más arco B más arco C, si se fijan le di toda la vuelta a la circunferencia. Si sumamos 150 más 120 más 90 grados nos daría 360 grados, que es toda la circunferencia.